O Centro de Saúde da Pobra non aparece na listaxe dos novos centros de saúde que prevé financiar a Xunta a través da Consellería de Sanidade de cara ás vindeiras anualidades, como tampouco figuran nos que serán remodelados. Unha circunstancia que dende o Partido Popular critican airadamente. El viernes pasado se hizo público por parte de la Xunta de Galicia la construcción de los nuevos centros de salud en los próximos 3 años y la remodelación y reparación de aquellos que eran precisos. Y el de nuestro municipio no aparece ni en un sitio ni en el otro. Creo que ya hemos hablado en diversas ocasiones de este tema y los vecinos de la Puebla no se merecen que se haya perdido la oportunidad de tener un nuevo centro de salud, como así ha sido por la negligencia y la incapacidad del equipo de gobierno e del alcalde. Os populares fan alusión ao acordo que o anterior goberno municipal deixou en riba da mesa para a construción do novo ambulatorio, o chegar a un acordo cun particular para a cesión de terreos para poder acometer esta actuación, e do que a día de hoxe nada se sabe. El anterior gobierno del Partido Popular le dejó un terreno ya totalmente cedido por la familia Losada Fernández y el compromiso de la Xunta de Galicia de asumir la inversión total para la construcción del centro de salud. Realmente teníamos el terreno gratis y la construcción comprometida con los recursos de la Xunta. Como no le gustaba el emplazamiento, dijeron que no, y en 6 años y medio que llevan de gobierno no han sido capaces de presentar un emplazamiento alternativo. La respuesta de la Xunta es que si no hay terreno no hay centro de salud y si no hay centro de salud no aparecen los papeles. Y por eso creemos que ya está bien de engañar a la gente, de mentirla y sobre todo de utilizarla. Y la prueba de la mentira es que el mismo Nos Pobra en su programa de gobierno de hace 2 años hablaba de la construcción de un nuevo centro de salud. Centro de salud que hoy no existe. Para o Partido Popular, o actual centro de saúde xa non reúne as condicións idóneas para a atención dos usuarios e o Executivo local non fixo nada por remedialo. Todos los mayores de 80 años, que como todos sabemos están ahora recibiendo la tercera dosis de la vacuna de la gripe, todos los residentes de nuestro municipio están siendo desplazados al municipio de Ribeira para poder acceder a su vacuna. Claro ejemplo de que realmente no hay una instalación acorde para las necesidades que se necesitan y sobre todo una falta de responsabilidad por parte del gobierno. Además sería bueno que la concejala de Sanidad y el alcalde nos dijeran y explicaran alguna vez cuántas reuniones han tenido con la Consellería de Sanidad, qué es lo que han demandado, si han demandado centro de salud nuevo, si lo han dado por hecho, por qué no han aportado los terrenos necesarios para ello y porque realmente ni siquiera aparecemos como un centro para acometer las reformas necesarias para mejorar su día a día en el entorno laboral y sobre todo sanitario de nuestro municipio.